Mi nombre es Liliana López Zamora, soy economista, eh, egresada de la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una maestría en Territorio, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por la Universidad París I, Panteón Sorbonne. Tengo estudios de doctorado en proyectos y sostenibilidad. Bueno, ese todavía no lo termino. Ya estoy desde hace un año que lo termino y nomás no se termina la tesis, pero bueno, ya estamos en eso. Y como verán ustedes, pues mis temas de especialidad pues justamente son desarrollo sustentable, medio ambiente, son los temas que me encantan y que me apasionan, ¿no? En general, bueno, he sido docente en universidades públicas, particularmente doy clases también en la Facultad de Economía. Y bueno, ahí lo que hemos hecho es que en las materias que damos, que no son propiamente temas de desarrollo sustentable o de tema de medio ambiente, pues hemos metido, ¿no? El tema de medio ambiente, que además tiene que ver con todo, se puede incorporar de forma transversal en absolutamente todas las materias que vemos en las licenciaturas. Entonces, pues ahí he como incorporado este tema. He dado clases también en la Universidad Abierta y a Distancia de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en el sistema de prepa en línea CEP. Entonces, pues he trabajado en sistema en línea y en sistema presencial en escuelas, ¿no? Particularmente, pues me interesa a mí dar clases en escuelas públicas, porque como les comentaba, pues yo hice mi maestría en el extranjero y entonces me interesa el regresar todo eso que yo aprendí, que además me fui con beca, el regresárselo a mis estudiantes, particularmente de escuelas públicas, ¿no? Para que pues ustedes vean que echándole ganitas a la carrera, pues uno puede hacer un buen papel y pues poder acceder a una beca para irnos a donde queramos o una excelente universidad aquí en el país o alguna escuela que nos llama la atención en el extranjero porque hay un tema en particular que ahí se desarrolló y pues traerlo, ¿no? Y algo muy importante que yo siempre digo es regresar eso que aprendimos para nuestro país y para justamente mejorar lo que tenemos actualmente. Bien, también soy microempresaria, soy socia también de una cooperativa que se dedica a dar consultoría a empresas en materia de finanzas, pero bueno, como tal mi papel ahí también el tema es justamente enfocarlas dentro de este tema de lo que es el desarrollo sustentable, ¿no? Es decir, un sistema de gestión ambiental o una evaluación económica de las aportaciones o de los impactos negativos que tienen en materia de medio ambiente. Y además colaboro también en una asociación civil que se dedica a la educación ambiental y particularmente ahí lo que me ha tocado hacer es limpiar semillas, ¿no? Es una asociación que se llama Amanali, que está en Xochimilco y se dedican mucho al rescate de la producción en chinampas y en general del rescate de las semillas, ¿no? Tienen un banco de semillas que han trabajado ya desde hace varios años y que justamente la idea pues es rescatar, promover todos estos aspectos de la biodiversidad, particularmente de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, esta chica que es la que organiza la asociación. Es muy interesante porque está organizada en torno a 3 ejes, ¿no? Un eje que es el cultural, que tiene ahí redes con artistas, teatro, etc., ¿no? Y el eje que es el de educación ambiental, que es justamente esto, lo de la siembra y el rescate de semillas, y su empresa privada que se dedica al paisajismo, que da asesorías tanto en delegaciones, por ejemplo, a los jardineros, como pues a personas en lo individual, ¿no? Que quieren el diseño de su jardín. Esta chica en particular hace un trabajo bien interesante. Ojalá se acabe la pandemia antes de que acabe el semestre para que podamos hacer una práctica de campo. Me encantaría que conocieran ustedes el lugar y además este enfoque que tiene, ¿no? De su empresa más la asociación civil
más los proyectos culturales, para que vean cómo este tema del desarrollo sustentable puede entrar en diferentes áreas, con diferentes enfoques, justamente dentro de las comunidades, ¿no? Y bueno, ella además, por ejemplo, ha trabajado con el Faro Tláhuac, el rescate de semillas de la flor de cempasúchil. No sé si en alguna ocasión ustedes han visto que por ahí estaban haciendo recolecta, ¿no? Pues resulta que se recolecta la semilla porque aunque el cempasúchil es originario de aquí de México, pues los más grandes productores de la flor se encuentran en India y en China, ¿no? Y de ellos conocieron nuestra flor, se adaptó muy bien a su territorio y entonces ellos ahora lo producen de forma muy exitosa, lo exportan inclusive, y bueno, pues las variedades ya son más bien seleccionadas o modificadas por esos países para los usos tradicionales que ellos les dan, ¿no? Mientras para nosotros, por ejemplo, es una flor específica del Día de Muertos, en particular en la India lo usan mucho, por ejemplo, para las bodas, ¿no? Y bueno, pues justo por esa razón, pues de repente ya también los chinos y los indios exportan sus producciones, que además, pues ya saben que ellos son numerosos y por lo tanto exitosos en lo que producen. Inclusive nosotros ya estamos importando flor de cempasúchil de sus orígenes, ¿no? Y justo como son variedades que de repente se hacen más abundantes, de diferentes colores, o más grandes, pues de repente se deja de preferir nuestras semillas y nuestras semillas se van perdiendo, ¿no? Entonces, esto se había observado, particularmente la semilla mexicana de flor de cempasúchil se está perdiendo, igual que la semilla de palomitas de maíz. Entonces ella ha hecho programas justo para rescatar estas dos semillas, ¿no? Tanto las de palomitas de maíz, que sean maíces de origen mexicano, como el de flor de cempasúchil, que sea de origen también mexicano, ¿no? Entonces verán ustedes que estos temas, aunque lo vamos a ver muy justamente desde el enfoque de conocer las grandes cumbres, los temas en los que se desarrolla la gestión ambiental a nivel internacional, son temas que perfectamente se pueden aterrizar a proyectos necesarios, indispensables, urgentes, que se puedan llevar a cabo, ¿no? Y bueno, en general eso es todo lo que hago. Bueno, en la Facultad de Economía además estamos en un programa que es una comunidad de aprendizaje, que justamente se trata de que los profesores capacitamos a los estudiantes para dar asesorías a empresas, ¿no? También en diversos temas. Y se los comento porque vamos a tener por ahí algunos eventos y entonces los voy a invitar, ojalá y puedan participar ustedes, ya sea como espectadores o en algunas sesiones que vamos a hacer, ojalá también puedan participar como ponentes o como parte del diálogo, ¿no? En esas actividades, y ojalá también se interesen y podamos crear también una comunidad de aprendizaje con algún objetivo específico acá en el Instituto Rosario Castellanos, porque aparte yo creo que estaría genial que se creara una comunidad de aprendizaje propia del Instituto Rosario Castellanos en estos temas, ¿no? En temas ambientales. Y bueno, eso es a lo que yo me he dedicado y lo que yo he hecho. Lo que voy a hacer ahora es presentarles un poquito de qué se trata la asignatura, y ya ustedes después se presentan y me van a platicar pues, por qué eligieron esta carrera, ¿no? Siempre es algo que a los maestros nos llama mucho la atención, el preguntarles, aunque a lo mejor ustedes ya están cansados de repetirlos 5 veces, ¿no? Pero a nosotros nos interesa mucho y ya pues me platicarán un poquito de ustedes, ¿vale? Entonces, les voy a compartir pantalla primero. Ok. Bien, pues esta asignatura se llama justamente Desarrollo Sustentable, Estado y Globalización. Y decía, vamos a tenerla martes y miércoles de 3 a 4 p.m. Son 2 clasecitas a la semana, pero ustedes recordarán que de acuerdo al modelo educativo de aquí del Instituto Rosario Castellanos, le vamos a dedicar 2 horas presenciales a la semana. Bueno, en este caso en educación remota, pero además ustedes también tienen que dedicarle
2 horas más de trabajo y estudio independiente, ¿no? Entonces, particularmente el trabajo y el estudio independiente será investigación y lecturas. Es importante que las hagan porque específicamente estos temas pues se aprenden revisando los documentos que hay e incluso los documentos oficiales, ¿no? Todo este tema de desarrollo sustentable es un tema internacional, ¿no? O son esfuerzos que se han llevado a cabo a partir de grandes grupos y bloques de naciones, donde las metodologías se organizan, se trabajan, se financian a partir de instituciones internacionales. Entonces vamos a tener que revisar mucha documentación real, oficial, que se encuentra en esas instituciones, ¿no? Entonces, por eso es importante que sí le dediquen su tiempo de trabajo independiente para que podamos ir avanzando en esos temas. Esta unidad se organiza en torno a 4 unidades. Estas unidades justamente nos van a servir para tener todo el marco necesario para poder entender qué es el desarrollo sustentable, cómo se organiza, ¿no?, alrededor del Estado-nación, y también cómo se relaciona pues con todo el resto del mundo, es decir, cómo se interconecta dentro de un esquema de globalización con el resto de las naciones. La primera unidad, pues justamente se trata de entender este tema de la cooperación internacional para el desarrollo sustentable, ¿no? Ya les decía yo que son temas que justamente se desarrollaron a partir de una unión o de acuerdos que han tenido los países porque surgen justamente de grandes problemáticas que son internacionales, ¿no? Si bien cada uno de los países tiene sus propios impactos que han generado problemáticas ambientales mundiales, pues justamente al ser problemáticas mundiales le pegan a todos los países y pues hay una necesidad de ponerse de acuerdo en qué se va a hacer, ¿no? Y dentro de esa necesidad, pues justamente organismos internacionales se han creado, se han conformado, algunos ya existían y agregaron este tema a la agenda, pero es evidente que se requiere una cooperación entre las naciones para poder resolver estas grandes problemáticas ambientales, ¿no? Entonces, en esta parte en particular, vamos a ver cuáles son todas esas reuniones, acuerdos que se han creado en torno al desarrollo sustentable para decidir cómo o hacer recomendaciones de cómo se debe de trabajar. Particularmente para esta unidad, de los trabajos que vamos a estar haciendo es una línea de tiempo que en realidad se va convirtiendo en un árbol de tiempo más que en una línea, una vez que nosotros vamos integrando todas estas conferencias, acuerdos, reuniones internacionales que nos dan el marco de esa cooperación internacional, ¿no? Ahí particularmente nos vamos a meter directamente a los documentos de estos organismos internacionales para revisarlos, porque es necesario que los conozcamos. Después tenemos una segunda unidad, cuyo nombre es Dimensión y Criterios de Sustentabilidad, donde en esta parte, pues justamente vamos a entender qué es esto de la sustentabilidad, ¿no? Por ahí hay una discusión en torno a si es sustentabilidad o sostenibilidad. Como tal, aquí en la materia se toma este nombre de sustentabilidad, pero justamente en esta unidad 2 vamos a revisar qué es eso de la sustentabilidad y qué es la sostenibilidad, ¿no? Se usa de forma indistinta, sin embargo, vamos a ver nosotros cómo en realidad muestra una evolución de cuáles son las posibles soluciones que se le han dado a estos temas ambientales y de ahí justamente el surgimiento de este nombre de sustentabilidad y de sostenibilidad. Particularmente, pues adelantándolo, sustentabilidad se refiere a que mínimo vamos a estar considerando 3 ejes, que es el eje ambiental, el eje social y el eje económico, ¿no? Que no pueden ir desconectados uno de otro,
porque si van desconectados, pues justamente nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos actualmente, que son grandes problemáticas ambientales. Pero bueno, ahí ya discutiremos específicamente cada uno de esas dimensiones y además lo relacionaremos con la evolución de este concepto hasta nuestros días, donde actualmente se habla a nivel de organismos internacionales de desarrollo sostenible, que es una evolución del desarrollo sustentable. Vamos a ver ahí también otras herramientas que están bien interesantes, vamos a conocerlas, que ya existen para medir estos impactos, ¿no? Particularmente por ahí hay algo que se llama la huella ecológica. Vamos a ver, vamos a medir nosotros nuestra propia huella ecológica y además vamos a conocer herramientas donde podemos medir el impacto, por ejemplo, de una familia o el impacto de una empresa o el impacto de una escuela, es decir, a nivel individual o a nivel de organizaciones. Y eso está bien interesante, ¿no? Nuestra tercera unidad se llama Estrategias Sociales y Económicas para la Sustentabilidad. Y aquí ya se va poniendo todavía más interesante el tema, porque vamos a conocer, pues, qué herramientas o qué soluciones se ha buscado dar, ¿no? Y que justamente van encaminadas con estos criterios de sustentabilidad. Y ahí vamos a conocer, por ejemplo, algunas metodologías internacionales también que se han desarrollado para tratar de modificar la forma de organización y particularmente el modelo económico de producción actual que tenemos, que pues es justamente el que nos ha llevado a estas grandes problemáticas, ¿no? Vamos a ver ahí, por ejemplo, tema de residuos, el tema, por supuesto, indispensable de cambio climático, justicia ambiental, educación y cultura ambiental, y algunos que son más con un enfoque un tanto más económico y de carácter privado, como por ejemplo el análisis de ciclo de vida, los mecanismos de producción más limpia. Vamos a invitar ahí a un especialista en producción más limpia para que nos platique de qué se trata esto, la producción más limpia. Van a ver que les va a gustar porque pues ya aparte él nos va a explicar cómo se aterriza directamente en la industria o en las empresas este tema. Vamos a hablar también de algunos procesos, ¿no? De qué es la ecoeficiencia y cuáles son los modelos que se han desarrollado, pero ya aterrizados específicamente a industrias, a construcción, arquitectura, ¿no? Esto de la famosa ecoeficiencia. Y finalmente tenemos una última unidad, nuestra unidad 4, que se llama Gestión para el Desarrollo Sustentable. Y bueno, ahí vamos a ver también algunas herramientas de gestión que se han desarrollado hasta la fecha para poder ofrecer soluciones también por sectores, ¿no? Vamos a hablar, por supuesto, de los actores que intervienen en una gestión ambiental. Vamos a hablar de los sistemas de gestión ambiental, cuáles son, qué requieren. Vamos a hablar de los mecanismos de desarrollo limpio, que es una herramienta internacional bien útil que justamente se enmarca dentro de este tema de la justicia social ambiental, que implica cómo esa cooperación internacional está buscando financiar, ¿no? Desde los países más desarrollados hacia los países menos desarrollados, canalizar recursos para que puedan acceder también estos países en vías de desarrollo a suficientes fondos para poder proteger pues sus bienes ambientales, sus bosques, ¿no? Se aplica en diferentes sectores, pero vamos a platicar un poquito de esos, ¿no? Obviamente también lo veremos desde una postura crítica también, ¿no? Porque justo estos mecanismos de desarrollo limpio se crearon bajo la premisa de que la pobreza contamina, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que los países menos desarrollados, pues al no poder acceder a estas tecnologías de punta o al no poder desarrollar sus propias tecnologías de punta no contaminantes, pues tienden a depredar o a contaminar
porque requieren primero solucionar sus necesidades básicas de ingreso, de alimentación, de vestido, ¿no? Entonces, desde ese enfoque se crean estos mecanismos de desarrollo limpio. Hay una crítica también fuerte a esa postura, porque no necesariamente los países menos desarrollados contaminan más, ¿no? Y ahí justo está la prueba en lo que platicaremos del protocolo de Kioto. Y bueno, también algunas herramientas de gestión específicas para ciudades sustentables. Hay por ahí también un tema que está dentro de los contenidos periféricos, que esperemos sí llegar a poder verlo también, que es el tema de la responsabilidad internacional por daños al medio ambiente, que ahí también hay algunas cosas que criticar, bueno, no cosas, hay muchas cosas que criticar, ¿no? A la organización internacional y a estos enfoques como se tienen, y también temas de legislación y normatividad para el desarrollo sustentable, ¿no? Particularmente será interesante ahí conocer la legislación y la normatividad que hay en nuestro país para poder enmarcar cualquier problemática que a nosotros nos interese estudiar y que nos interese darle una propuesta de solución. Ok. Bien, ahí con estas 4 unidades, lo que se espera es que justamente podamos retomar y ofrecer soluciones al problema prototípico del curso, ¿no? Nuestro problema prototípico justamente se refiere a comprender y retomar la importancia necesaria para el problema del calentamiento global, de recursos no renovables y energías limpias, para poder reconocer, ¿no? que como tal hay una problemática seria, una problemática urgente que impera en todos los países, que es el calentamiento global, ¿no? Derivado del cambio climático. Y que, pues justamente dentro de los objetivos de las naciones, de estas organizaciones de naciones, pues es que tenemos que mantenernos con un modo de producción tal y un nivel de producción también, modo y nivel de producción que nos permita solamente mantenernos en un incremento de la temperatura máximo de 1.5 grados. Fue el acuerdo que se llegó justamente hace unos años con el protocolo de Kioto, particularmente en la cumbre de París, y que sin embargo, pues justamente al llegar a la cumbre de París se dieron cuenta que no íbamos en ese camino, que al contrario, en particular a nivel planetario, estamos dentro de un modelo y nivel de producción que nos va a hacer modificar en 3 grados la temperatura de la Tierra, y ese incremento en 3 grados es negativo, es malo, es catastrófico, implica desaparición de glaciares, implica desaparición de especies, implica resurgimiento de enfermedades exóticas, ¿no? No por nada tenemos ahora esta pandemia. Y lo peor es que si seguimos con esta misma organización y modo de producción, lo más seguro es que al 2050, que es la fecha donde se había fijado estos 1.5 gramos, perdón, 1.5 grados, nos estemos más bien acercando a una variación de 7 grados centígrados en el planeta, ¿no? Y obviamente, pues eso es grave, porque lo que vamos a hacer es enfrentarnos a problemas todavía más grandes, ¿no? Como sequías, escasez de agua, enfermedades, daño a los ecosistemas, desaparición de costas, ¿no? Desaparición de islas, las que están muy cerca del nivel del mar. Y todo eso, pues se traduce, toda esa vulnerabilidad en la cual nos dejan estos impactos, pues se van a traducir en inestabilidad económica, ¿no? Si no hay recursos estables de los cuales poder transformar o modificar para satisfacer nuestras necesidades, pues con esos impactos menos, ¿no? Porque se va a ver afectada evidentemente la agricultura, y de esas afectaciones, pues evidentemente se va a afectar también las materias primas, los propios alimentos. Y si se afectan materias primas y alimentos, pues se afecta industria. Y si se afecta industria, pues se afecta servicios, ¿no?
cómo dar un servicio si no tenemos los bienes necesarios producidos por el sector industria. Y bueno, justamente porque se pueden crear escenarios que nos permiten visualizar qué es lo que va a pasar si no modificamos esta situación del cambio, del calentamiento global y del cambio climático, si no ofrecemos soluciones a partir del uso de recursos naturales renovables y de energías limpias, pues entonces vamos a tener grandes problemas en lo futuro, ¿no? Y ese es el problema prototípico, ¿no? De ahí partimos justamente para entender qué es esto del cambio climático, qué es esto de la organización internacional, qué es esto de la cooperación internacional y por qué es necesaria, ¿no? Y todos estos temas que ya mencionamos de las unidades. Bien, tenemos que elaborar una evidencia integradora del semestre. Ahí, pues nos hacen la propuesta, ¿no? De que se haga un proyecto de captación de agua pluvial para uso doméstico. Ahí hay dos cuestiones que además se discutieron también en las reuniones de profesores, ¿no? Y que fue interesante porque, pues justamente todos los profesores dicen, oigan, pero es que hay o sea, tenemos un proyecto prototípico que en realidad no está muy relacionado con ¿cómo se llama? Que no está muy relacionado con el tema que nos toca de la evidencia integradora. Permítanme tantito porque aquí hay un asunto que tengo que resolver. Permítanme un segundo. Listo, chicos, perdón, es que estaban llamando a una reunión justo del instituto, pero no, pero bueno, va a ser después. Ok, bien, entonces les platicaba yo que justamente, ¿no? Entonces, pues yo creo que vamos a hacer, pueden ser dos cosas, ¿no? Esta evidencia integradora
es el mismo tema que se tiene que trabajar en todas las asignaturas que les tocan en este semestre, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé si ya una materia de proyectos ahí van a elaborar esto y nosotros como tal vamos a dar todo el marco teórico conceptual, la justificación, ¿no? Y las conclusiones de los beneficios que se puedan dar para este problema prototípico. Particularmente nosotros no nos vamos a encargar de hacer este diseño del sistema de agua, ¿no? Supongo que eso lo harán en otra asignatura, pero sí podemos hacer eso. ¿Cuál es la ventaja de integrar este enfoque de los temas que vamos a ver en esta asignatura? Pues que justamente podemos participar dentro de estas estrategias internacionales que habíamos mencionado, ¿no? Por ejemplo, en particular, si nosotros enfocamos cualquier proyecto que nos interese y los alineamos con los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros podríamos participar justamente de fondos internacionales, ya sea para financiamiento monetario o para asesorías, ¿no? Que alguien nos asesore, un técnico, un ingeniero, particularmente en nuestros proyectos, ¿no? O que tengamos un equipo que nos ayude a implementarlo. Entonces, justamente es lo que nosotros vamos a hacer dentro de esta evidencia integradora, ¿no? Darle todo ese enfoque y ese marco para que efectivamente nosotros pudiéramos presentar un proyecto como este de captación de agua pluvial, como una estrategia o una solución para reducir o mitigar los impactos del calentamiento global, ¿vale? Y de eso se va a tratar nuestra evidencia integradora que vamos a estar trabajando a lo largo del semestre. ¿Y cómo vamos a evaluar? Bueno, pues justamente nuestra forma de evaluación la vamos a organizar a partir de esa evidencia integradora que vamos a elaborar, ¿no? Está basado en el aprendizaje basado en problemas, que es justamente la elaboración de una evidencia integradora o de un proyecto específico. Ese trabajo, que ya dijimos al que nosotros le vamos a dar el marco, pues va a ser nuestro trabajo final, nuestra entrega final, pero que vamos a empezar a trabajar desde las primeras clases, ¿no? Para crear ese marco para este proyecto. Ese trabajo obviamente se va, aquí se me olvidó ponerlo, se va a desarrollar o se va a elaborar en equipo y va a tener una ponderación del 50% de la calificación. Además también, ¿no? de ese trabajo en equipo que se va a entregar al final, pues obviamente hay otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta para la evaluación. La participación en clase, ¿no? Ya dijimos que vamos a tener que ir directamente a revisar los documentos originales. Entonces, es importante que ustedes lleguen ya a la clase habiendo revisado el documento que se les dejó de tarea o la página que se les dejó revisar para que efectivamente ustedes puedan participar en clase. También algunos de los temas aquí les va a tocar a ustedes presentarlos, ¿no? Yo les doy la bibliografía, les doy específicamente qué. Por ejemplo, hay dentro de algunos temas, si nosotros vamos a hablar, bueno, por ejemplo, de las dimensiones, ¿no? De la sustentabilidad, se les puede dejar que ustedes busquen un ejemplo específico de un proyecto que sea sustentable y que expliquen cómo aplicaron esos o cuáles son esos 3 ejes específicos de ese proyecto que ustedes investigaron, ¿vale? Entonces, eso es con lo que ustedes van a participar en clase. Particularmente también en este tema de dimensiones y criterios, les decía yo, vamos a analizar cómo se va evolucionando hasta los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, a ustedes les tocará presentar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, son 17 objetivos. Ustedes, según yo en mi lista tengo 14, ¿no? 11. Entonces, pues a cada uno de ustedes les tocará presentar uno, ¿no? Entonces, ahí les tocará a ustedes presentar. No van a presentar ustedes un tema completo de la unidad, pero sí tendrán que hacer investigación y búsquedas y selección para poder participar en clase, ¿no? Entonces, por la parte de la participación se les va a dar con qué puedan ustedes participar. Lo importante es que ustedes lo trabajen.
Va a haber presentaciones en equipo, por supuesto, de lo que vayan avanzando de su problema prototípico, de su evidencia integradora. Y también va a haber presentaciones individuales como estas tareas que les mencioné. Vamos a trabajar algunos organizadores textuales, particularmente resúmenes y síntesis así tal cual escritos, ¿no? Sino lo que vamos a hacer es que van a ustedes elaborar, por ejemplo, un cartel científico, ¿no? Les vamos a platicar qué es un cartel científico y ustedes tendrán que organizarlo ahí, ¿no? Que un cartel científico lleva imágenes, pero sobre todo también lleva texto a modo de resumen o síntesis. Entonces, por ahí vamos a trabajar esta parte de lo escrito, más aparte el trabajo escrito que efectivamente ustedes van a entregar. Y vamos a trabajar también, por supuesto, una organización de la información derivada de fuentes confiables. Una de las cosas que muchas veces suceden cuando uno es estudiante de licenciatura y que es súper común es que pues nosotros vamos revisando diversos materiales, ¿no? Todos los maestros nos dan mucha bibliografía. A veces decimos, mira, pues de aquí sacamos este tema de mecanismos de desarrollo limpio. Mira, y de esta lectura sacamos el tema de dimensiones de sustentabilidad. Y ya, ¿no? O sea, lo vemos en la clase, nos gustó mucho, lo aprendimos, lo guardamos y ya ahí se quedó. Y luego ya cuando estamos haciendo la tesis de licenciatura, así de, híjole, pero ¿dónde era donde había yo encontrado ese tema de criterios de la sustentabilidad? No, pues ya ni me acuerdo. Bueno, voy a ver mi bibliografía de la materia. No, pues es que no viene aquí en la bibliografía obligatoria, es un documento en línea que tuvimos que consultar para ese tema. No, pues quién sabe dónde está. No, pues la liga ya cambió, ya no es la misma, ¿no? Eso es muy común que pasa, ¿no? Que las ligas cambian. Entonces, vamos a hacer justamente una bibliografía que esté bien organizada, donde tengan ustedes, por supuesto, las referencias bibliográficas, pero además que ustedes les pueda servir para los semestres posteriores, ¿no? Y tengan ahí, puedan echar mano de eso. Vamos a ver si vemos incluso alguno de los gestores bibliográficos. Eso yo creo que estaría muy bien. ¿Alguno de ustedes o alguna asignatura ya les han enseñado a usar gestores bibliográficos, chicos? No, maestra. ¿No? Híjole, vamos a ver si los vemos. Se supone que, bueno, hay versiones gratuitas que podemos descargar y la verdad es que son súper útiles, ¿no? Yo apenas, imagínense ustedes, yo apenas hasta el doctorado empecé a organizar mi bibliografía en gestor bibliográfico y justo porque me pasó esto que les comentaba yo de que pues mi tema es justamente de proyectos sostenibles. ¿Y dónde vi esto? No, y me dicen, sustenta aquí, fuente de acá, fuente de... Pues claro que yo lo vi, pues sí lo vi, es más, lo vi desde la licenciatura, pero ¿en qué documento? No, pues ya no tengo el documento, no, pues ya después de tantas materias que he tomado ya tengo medio librero lleno de copias y de documentos que consulté. No, pero pues la maestría ya me la eché con puras fuentes de internet. No, pues de aquí a que encuentro mi archivo. Entonces, justo para que no les pase eso a ustedes, que me pasó a mí, vamos a ver si entonces integramos una clasecita donde veamos, o aunque sea un tutorial que les deje para que vayamos elaborando en un gestor bibliográfico toda esta bibliografía que vamos a estar trabajando y los documentos oficiales que obtenemos de las fuentes de información para que ustedes los tengan ahí listos para las siguientes asignaturas que vayan a llevar y además para que los que ya vieron en otras asignaturas, que por lo menos ustedes ya llevan 2 semestres, un añito completo, puedan ir metiendo también ahí sus bibliografías y tengan a la mano lo que necesitan, ¿no? La ventaja de un gestor bibliográfico es que, por ejemplo, en línea podemos, además de agregar nuestras referencias bibliográficas, y ahí podemos usar cualquier tipo ay, se me fue ahorita cómo se les llama. ¿Qué es ZAPA? Ok, podemos modificar la forma de citación, ¿no? Que resulta que acá en el Instituto Rosario Castellanos nos piden APA. Pues en APA lo puedo poner. Pero que ahora quiero meter un artículo en tal revista de divulgación, pero me lo piden en formato Chicago. Pues ahí con un clic lo cambio a formato Chicago.
No que ahora quiero participar en una convocatoria del INAES, pero ahí me piden con un formato de citación Montreal, pues con un clic lo cambio a Montreal, ¿no? Y no sufrimos con eso. Otra de las ventajas es que si son documentos electrónicos, los podemos almacenar en ese gestor bibliográfico, ya no nada más en nuestros archivos y luego de aquí a que encuentro cuál era el documento. Y también además podemos hacer anotaciones o inclusive subrayar ahí cuestiones importantes y tenerlas a la mano para revisarlas, ¿no? Entonces, esa es una herramienta súper útil. Vamos a tratar de incorporarla para que ustedes vayan ahí organizando todas sus bibliografías de la carrera y lo tengan siempre todo a la mano y con sus propios comentarios, ¿vale? Y bueno, esa organización de las fuentes de información, pues le vamos a dar un peso del 10% de la calificación. Entonces tenemos ya 10, 10, 20, 10, son 50 más 50, eso va a ser el 100% de su calificación. ¿Va que va? Bien, vamos a tener un aula en Classroom. Ya les mandé también la liga ahí para que se agreguen. Ahorita no tenemos más que el inicio, pero ahí les voy a ir subiendo los videos de clase, les voy a ir subiendo también algunos videitos que les voy a compartir relativos a los temas, o las ligas de los documentos, o las ligas de las páginas donde tienen que buscar ustedes los documentos, para que sea más práctico, ¿no? También, si dejamos algún trabajo en específico para sus horas de estudio independiente, pues también ahí se los dejaremos para que ustedes lo puedan consultar o checar o buscar en cualquier momento. Y les voy a pedir que nuestra forma de contacto vía correo, pues sea esta, a mi correo, que es del cual les mandé, no sé por qué me lo separo, que es el del cual les mandé justamente el mensaje para que se conectaran, que es Liliana en irc@gmail.com. Se los comento porque seguramente cuando ustedes se inscriben en el Zoom, por ahí pueden tener acceso a otro correo, pero ese correo, como es el institucional, ahí me mandan un montón de avisos y me llegan todas las notificaciones de Zoom y me llegan todas las notificaciones de Moodle, me llegan chorrocientas notificaciones, entonces la verdad es que luego no me da tiempo de revisar ese correo y pues el semestre pasado en particular me tardé 3 meses en ponerme al corriente de mis mensajes, ¿no? Entonces, si ustedes me escriben a ese, pues es probable que les responda 3 meses después y pues ya para que les respondo, ¿no? Mejor escríbanme a y sí ya sé que por lo menos una vez a la semana me tengo que meter y ya sé que son específicamente sus dudas, preguntas, recomendaciones, etc. y que ahí les tengo que responder, ¿no? Igual si me hacen las preguntas o las cuestiones directamente en el Classroom, está bien. De hecho, si son preguntas relativas a la bibliografía, al tema, a la clase, a lo que tienen que revisar, de hecho, mejor háganla ahí en el Classroom, porque así, si alguien tenía la misma duda, pues al momento en que se mete al Classroom, ve, pues él ya preguntó, pues ahí está la respuesta, no hay problema, ¿no? Entonces, sí les voy a pedir ahí que sea o a este correo o directamente en el Classroom. Y bueno, pues eso sería todo y ya me acabé mi hora de clase, qué mal. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, chicos? No, maestra, todo claro. ¿Saben qué pasó con sus compañeros que no se agregaron hoy? ¿Sí han estado tomando las otras clases? Pues sí, maestra, creo que somos todos. ¿Sí? ¿Los que están ahorita son todos? Ajá, Okay. Son 12 participantes y somos 11. Ok, somos 11, sí. Sí, entonces sí estamos todos, sí. Es que hace ratito faltaban unos, ok, fueron los que se fueron integrando. Va que va. Entonces, de tareita ya para irnos, les voy a dejar que se organicen en grupos de 3 o 4 personas, justamente para que vayan elaborando sus evidencias finales, ¿no? Van a estar trabajando en equipo. Ya dijimos, va a haber algunas tareas individuales, algunas en equipo, entonces para que estén trabajando así. Ustedes pónganse de acuerdo. Maestra. Sí. Yo tengo una cuestión. Sí, lo que pasa es de que yo trabajo y la verdad es que tengo muy poquito tiempo para poder hacer tareas.
quisiera saber si hay la oportunidad de hacer mi trabajo general de manera individual. Bueno, más bien todos los trabajos, Pues mire, yo le recomendaría que porque no, porque por atrasaría yo dos a mis cuestiones compañeros. se organiza el trabajo en equipo. Una, es necesario que ustedes aprendan a trabajar en equipo, ¿no? Es indispensable, porque finalmente en una carrera como la suya siempre van a estar trabajando en equipo. Y dos, porque justamente por esta cuestión de la pandemia, si en algún momento alguien del equipo se enferma, el equipo puede seguir trabajando y en cuanto esa persona se recupere, se reincorpora, se pone al corriente y puede seguir trabajando, ¿no? Particularmente el semestre pasado me pasó, la gente que trabajó en equipo pudo muy bien recuperar las clases si es que tuvo que ausentarse un tiempo, y la gente que, tuve una persona que trabajó solita y tuve una persona que trabajó en equipo que no estuvo en comunicación, y pues esas dos personitas no acreditaron, ¿no? Entonces yo le recomiendo eso. Usted ahorita con esto que tenemos del Drive y bla, 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 simplemente lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo, por ejemplo, por WhatsApp, y cada quien va trabajando en el tiempo que tiene libre, ¿no? Lo importante es simplemente hacer el compromiso de que, pues yo voy a hacer lo que me toca, y puedes tener por seguro que va a estar al momento en que tenemos que entregar, y ya yo me organizo si trabajo en la madrugada, o si trabajo en la mañana, o si trabajo en la tarde. Además, en general, el trabajo que se va a hacer es pesado. Entonces, pues es mucho mejor que lo hagan entre 3, 4 personas a que lo haga una persona sola. También me ha pasado eso, que al final ven que el trabajo es mucho y pues simplemente o entregan cosas que son insuficientes, o de plano ya ni siquiera entregan la evidencia final porque se dan cuenta que no iban a poder hacerlo solitos, ¿no? Entonces yo le recomiendo que se organice con un equipo, y el equipo pues parta justamente de tener en cuenta eso, ¿no? Que no va a haber tiempo para que se estén reuniendo en línea muchas veces, porque usted tiene que trabajar, y entonces usted solita se va a organizar en sus tiempos libres para agregar lo que le corresponda de su trabajo para la evidencia integradora, ¿no? Las que sean tareas individuales, bueno, esas no hay problema. Entonces, considérelo, ¿no? Yo creo que es mejor para usted el que lo haga de esa forma, porque le digo, sí, tuve gente que quiso trabajar sola y de plano, no, o sea, lo que entregaba ni siquiera el 20% de lo que se solicitaba. Entonces, por eso yo le recomiendo que se integre a algún equipo, ¿vale? Sí, maestra, gracias. Ok, ¿alguna otra duda o cuestión, chicos? ¿No? Entonces, el fin de semana les dejo una de las primeras lecturas que tenemos que hacer. Bueno, en estos días, ya estamos aquí a miércoles, ¿no? Entre mañana y el viernes se las dejo, y nos vemos entonces ya en clase el próximo martes a las 3 de la tarde. Siempre va a ser esta liga, no hay pierde, entonces ya pueden entrar ustedes con ella, ¿vale? Y bueno, cualquier cuestión, pues me avisan para saber si llegan a tener algún problema de salud, problema personal, laboral o económico, cualquier cosa, pues nada más avísenos. Hay oportunidad de que se recuperen a lo largo del semestre si en algún momento tienen que parar, pero sí es mejor que nos avisen a tiempo. Tuve una chica que particularmente se enfermó como a mediados del curso, un poquito antes, y el día que entregué calificaciones se presentó para ver si podía hacer algo por su calificación, y pues no, o sea, ya el último día que yo les entrego calificación, pues no es posible, ¿no? Porque ni siquiera les va a dar tiempo de preparar todo, y a nosotros nos dan 2 días para subir calificaciones en actas. Entonces, muchas veces no se da más oportunidad, no porque no queramos nosotros, ¿no? Sino porque a nosotros también nos ponen solamente ciertos tiempos muy específicos para poder subir calificaciones, ¿vale? Entonces, chicos, nos vemos el próximo lunes. ¿Va que va? Sí, profesora, hasta Cuídense luego. mucho, protéjanse bien, y nos vemos el próximo martes, Hasta perdón. luego, profesor. Hasta luego, chicos.